Oramos al Espíritu Santo de Dios que desde donde quiera que tú nos sintonices y ponga este programa, este video, el Espíritu de Dios te atrape, te ministre y que la palabra que vamos a estar hablando en esta hora sea sembrada y que Él dé el crecimiento y que dé fruto tanto al 30, al 60 como al 100 por uno. Hoy es un día maravilloso y vamos a tratar un tema muy controversial en las redes, en los ministerios, en las iglesias. Hemos visto que hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia con relación a este tema y el Señor ha puesto en nuestro corazón analizar este tema a la luz de la palabra. Esta enseñanza tiene que ver con los diezmos y yo sé que muchas personas van a decir, mira, ella va a hablar de los diezmos y va a pedir diezmos. Pues no quiero tu diezmo, tampoco quiero que me dé tus ofrendas. Este ministerio se sustenta por sí mismo, no necesita diezmo, no necesita ofrenda. De hecho, muchas personas que muchas veces han querido ofrendar y han querido diezmar en este ministerio, le exhortamos que tome sus diezmos, que tome sus ofrendas y que busque en su ámbito, en su misma iglesia o en su contorno, en su zona de influencia, alguna persona necesitada, alguna viuda, algún niño que no tenga padre o a veces niños que tienen padre pero son huérfanos con padre vivo y le exhortamos que tome ese dinero y que se lo dé generosamente a esa persona. Esta enseñanza tiene como propósito explicar el diezmo, de dónde viene el diezmo, qué enseña la Biblia sobre el diezmo, a dónde debo dar el diezmo, es lícito en estos tiempos dar mi diezmo, a quién debo darle el diezmo. Y el diezmo no se trata de presionar a nadie, no se trata de que tú lo des con desconocimiento. Se te debe revelar para qué el Señor dio esa ley, esa ordenanza, ese precepto. Debe entenderlo bien antes de tú, pues, por emoción, por motivación, pues, te digan, te prediquen, algún líder espiritual te predique y tú, pues, vengas sin saber, sin entender, a dar tu diezmo, sin saber el origen de las cosas. Para esto nos vamos a ir a la palabra. Juan 8:32 dice, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Así que esperamos y oramos al Espíritu de Dios que esta enseñanza que te vamos a dar, pues no solamente libere tu mente, sino que libere tu espíritu. Porque muchas veces nosotros estamos en cautividad espiritual. Nuestro espíritu en algún área de nuestra vida está cautiva por una mala enseñanza. Recuerden que el Señor Jesús, cuando estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches, fue tentado por el enemigo y el enemigo le tentó a nuestro Señor Jesús con la palabra. Es necesario que tú conozcas la palabra, porque la palabra siempre tiene un pro y un contra. No es algo lineal, no es algo recto, es algo que se encuentra y que tiene, el Señor dio una palabra y siempre da una respuesta. Amén. Así que nos vamos el día de hoy y vamos a estar hablando de dónde vino el diezmo, dónde vino todo ese tema del diezmo. Si nos vamos a la palabra, les invito a que nos vayamos ahora a hacer un recorrido por toda la historia de la Biblia. Vámonos a Génesis. Amén. La palabra habla, el primero que dio diezmo fue Abraham. La palabra dice en Génesis 14:17 que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. O sea, Lot vive en Sodoma y Gomorra y bueno, vienen 4 reyes, enfrentan a Sodoma y Gomorra y toman a las personas cautivas de esas naciones. Entonces, dentro de los cautivos estaba Lot, el sobrino de Abraham. ¿Qué hace Abraham? Abraham toma de su casa, o sea, 300 personas, un grupo de hombres armados, y sale a perseguir a esos reyes que llevan a esas personas cautivas, incluyendo al sobrino de Abraham. ¿Qué sucede? El Señor le da la victoria a Abraham yo diría que en esa comisión que él se propuso para rescatar a su sobrino.
le da la victoria. ¿Y qué hace Abraham? Viene victorioso, viene con su sobrino y todo lo que los enemigos le habían quitado en Sodoma y Gomorra, y se encuentra con el sacerdote Melquisedec, que dice que es sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Abraham llega, el sacerdote está ministrando pan y vino, y Abraham separa del botín todos los diezmos y todo, se lo da al sacerdote. ¿Qué sucede? Ahí empieza la primera vez la Biblia a hablar de diezmo. Pero la pregunta es, ¿Abraham dio los diezmos porque era una costumbre? No. Abraham dio los diezmos por agradecimiento al Señor de haberlos sacado en victoria de ese conflicto en el que estaba involucrado. Y Abraham, por agradecimiento, toma del botín. El botín son las ganancias de guerra. En aquel entonces, en aquella época, los reyes iban a la guerra y llevaban consigo todas sus riquezas. Y el rey vencedor tomaba todas esas riquezas para sí. Eso le sucedió a Abraham. Entonces, ¿qué sucede? Abraham da del botín de la guerra el 10%. ¿Era una ordenanza en ese entonces? No. La palabra dice que Abraham lo dio de una manera voluntaria. ¿Era costumbre de Abraham a dar los diezmos? Tampoco. No era una costumbre, solo se vio en esa sola ocasión. Y anoten eso, amados hermanos, recuerden, porque al final de esta enseñanza ustedes van a ver cómo Jesús conecta esos diezmos, esas ofrendas con ese evento de Abraham. Seguimos. En hebreo se usa también esta anécdota o este capítulo de la Biblia para demostrar la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Dice que Melquisedec era un sacerdote que la Biblia no puede determinar de dónde venía, en qué templo ministraba. Solamente se dice que era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, que entre Dios y Melquisedec no habían intermediarios, como en la época de Aarón, ya con el sacerdocio de Aarón y con los levitas, que más adelante le vamos a ir explicando cada uno de esos temas. El segundo evento donde se menciona otra vez el diezmo es en Génesis 28. Vámonos cuando Jacob pues huye de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura, dicen, ¿ven? Le robó la bendición, eso es lo que dice la palabra. Él engañó a su padre conjuntamente con su madre Rebeca, engañan a Isaac, y entonces cuando Esaú se da cuenta que su hermano Jacob pues le toma las bendiciones, Jacob sale huyendo. ¿Qué le dice su madre? Su madre Rebeca dice, vete donde mi tío Labán y ahí estate mientras se resuelve todo este conflicto en la familia. ¿Qué sucede? En el camino Jacob hace voto o hace una promesa, como usted le quiera llamar, y le dice al Señor, si me saca bien de esto, de este lío en el que me he metido, pues y me prospera, pues yo te prometo darte el 10%. Y de ahí viene una segunda mención del 10%, donde Jacob pues le promete al Señor que si le ayuda y le bendice, él pues apartaría el 10% y se lo daría al Señor. ¿Era una ley? No era una ley, fue un voto personal que hizo Jacob con Dios. Como tú puedes hacer un voto personal con el Señor, en tu intimidad con Dios, hay muchas cosas que tú puedes hablar con el Señor, prometerle al Señor, pedirle al Señor. Amén. Cuando tú estás en tu intimidad, en ese lugar secreto donde tú estás Él y tú, y bueno, pues ahí hay muchas cosas que pueden suceder. Tú le puedes prometer, tú le puedes pedir. Recuerda que tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia a pedir ayuda para el oportuno socorro. Era un voto personal y dependía de si Dios lo bendijera. Tú también puedes hacer lo mismo. La Biblia se cumple. El Señor pues permite que nosotros pues aprendamos todos esos acontecimientos con hombres, con llena de dificultades, lleno de defectos, y eso nos dice que nosotros también, aún llenos de defectos, pues podemos tratar también con Dios, y mucho más ahora que estamos
estamos bajo la gracia, donde el Señor Jesús pues perdonó nuestros pecados y Él se hizo, tomó nuestro lugar y nos justificó. Cuánto más por medio de la sangre del Cordero podemos entrar al Señor, hablarle cuáles son nuestras necesidades, pedirle, hacer voto y por agradecimiento pues darle al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Él anda buscando que tú tengas un corazón generoso y lo que Él hace por ti pues tú lo des por gracia. ¿Dónde se menciona ya el diezmo como ley? Como ley, como estatuto, como precepto, como parte obligatoria de un sistema. Vámonos a Moisés. La palabra dice que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. ¿Y qué sucedió? Bueno, porque el pueblo clamó y el Señor se acordó de su pueblo y levantó un libertador que se llamó Moisés. Todo el mundo sabe la historia de Moisés. ¿Y qué sucedió? El Señor saca al pueblo de Dios de Egipto y entraron, dice la palabra que entraron 72 personas 400 años antes, en la época de José. Pero ya había un promedio de casi 2 millones de personas. Ustedes comprenden, 2 millones de personas ya no es simplemente una familia, ya es un pueblo. Y el Señor había prometido a Abraham que de un solo hombre iba a hacer un pueblo, que iba a separarlo para él, iba a ser su heredad aquí en la tierra. Pueden leerlo en la palabra. ¿Qué sucede? El Señor saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, comandado o dirigido por Moisés. ¿Y qué sucede? Eran demasiadas personas. El Señor tenía que ponerle reglas, política, tenía que hacer sistema judicial, sistema penal. El Señor creó todo un estado no diferente a los otros estados, como era Egipto, como eran los amorreos, como eran todos esos pueblos que se encontraban en aquella época. ¿Qué sucede? El Señor, dice la palabra, que llama a Moisés al monte Sinaí y ahí le escribe los 10 mandamientos. Y de esos 10 mandamientos, pues el Señor crea 633 leyes espirituales que van a conformar el Estado de Israel. Recuerden, era la nación de Israel, no era una iglesia, era una nación, un pueblo, que su rey era el Señor, Jehová de los ejércitos, yo diría que bajo el gobierno, bajo un gobernador que era Moisés. Pero ¿qué sucede? Era un sistema de Estado, un sistema de gobierno, un sistema judicial, un ejército, era un sistema agrícola. El Señor estableció reglas para todo, porque el Señor es bueno. Y aparte de ser bueno, recuerden lo que dice la palabra, que todo lo que usted ve en lo natural es hecho de lo que no se ve. Y el Señor ya había escogido a Israel como pueblo, como nación. Y como Él era el rey, Él puso sistemas para poder controlar, para poder manejar el pueblo. De hecho, la palabra dice que el suegro de Moisés le recomendó a Moisés escoger 70 varones de buen nombre para ponerlo en las diferentes tribus de Israel. Recuerden que la tribu de Israel está conformada. Israel está conformado por 12 tribus. Amén. Y cada una de las tribus pues escogió, yo diría que un gobernante, si lo quiere ver de esa manera. ¿Qué sucede? Así empieza a funcionar el sistema de la ley y dentro de la ley el sistema del diezmo. ¿Qué se diezmaba? En aquella época no se diezmaba dinero. De hecho, el Señor era un pueblo agrícola, Israel, y lo que se diezmaba era trigo, vino, aceite, ganado, oveja, fruto. Si nos vamos a la palabra, Deuteronomio 14:22, dice, indiscutiblemente diezmarás todo el producto del grano que se rindiere en el campo cada año. En Levítico 27:32 dice, y todo diezmo de vaca, de oveja y todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. El dinero no aparecía en aquella época, no había como ese tipo de efectivo, sino que los israelitas pues llevaban los diezmos y le voy a decir a dónde los llevaban. No existía solamente un diezmo en Israel. Según las leyes
mosaica, existían 3 tipos de diezmo. Era el diezmo levítico. El diezmo levítico lo podemos ver en Número 18, que servía para mantener a los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas no trabajaban. Recuérdense que los levitas vienen de la tribu de Leví y el Señor había tomado esa tribu para sí, para que le ministraran en el templo, para que adoraran, para que pudieran cargar el arca del pacto. Ellos eran los únicos autorizados para cargarlo, o sea que tenían muchas funciones, yo diría, en el templo o en aquella época en el tabernáculo que se había preparado para que la presencia de Dios morase en el desierto. Ellos eran los únicos autorizados para cargar el arca del pacto. Y como ellos, pues cuando se repartieron la tierra, el Señor le prometió al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Cuando encontraron esa tierra, que la conquistaron, lo podemos ver en el libro de Josué, a la única tribu que el Señor no le dio tierra, no le dio heredad, fue a la tribu de Leví. Y el Señor dijo, yo lo voy a sustentar a ellos, porque ellos van a estar ministrando, trabajando para mí, directamente para el Señor. Entonces ellos eran los que recibían los diezmos. Vuelvo y les repito, estamos hablando de la nación de Israel. Había un segundo diezmo, que era un diezmo festivo. En Deuteronomio 14 podemos verlo. Este diezmo, ¿quiénes lo consumían? Bueno, las familias separaban este diezmo para celebrar un día festivo y era un precepto del Señor. Ustedes van a festejar este día. Era como un día nacional, un día que se celebraba cuando el pueblo de Israel fue libre de Egipto. Y entonces, pues, era ese día, los israelitas celebraban esa fiesta, separaban ese diezmo y se lo comían con su familia. No tomaban lo que ganaban, no tenían que trabajar para eso, de que ya mañana es día de fiesta, tengo que trabajar para tener dinero y poder hacer la fiesta con mi familia, sino que el Señor mismo le proveía al pueblo para la celebración de ese día festivo. O sea, así mismo es el Señor contigo. Muchos de nosotros muchas veces nos sentimos culpables porque tenemos alguna necesidad y del dinero que hemos apartado para Dios lo tomamos para esa necesidad. Y viene un espíritu de acusación, viene un espíritu de temor y viene ese espíritu a acusarte, a decirte que tú eres un ladrón y que le estás robando a Dios. Sin embargo, el Señor no toma eso no toma eso en cuenta, ni tampoco te llama ladrón a ti por haber tomado el diezmo para ti, porque incluso Él lo predeterminó en esa época, un diezmo festivo para ti, para tu casa, para tu familia. Tú puedes tomar el diezmo un día, en un mes, una semana, o determinar qué día y tomar el diezmo para ti, para tu casa, para tu familia, para darle gracias al Señor por tantas bendiciones, por darle gracias porque Él provee todos los días, porque Él te bendice. Y es como tú celebrar la grandeza de nuestro Señor. Y no está mal. Y cuando venga ese espíritu a acusarte, repréndelo en el nombre de Jesús. Había un tercer diezmo que utilizaban los israelitas. Era el diezmo a los pobres. Cada 3 años ellos separaban un diezmo. ¿Para qué? Para dar asistencia a aquellas personas vulnerables, como las viudas, los niños huérfanos, extranjeros que pasaban por el pueblo o que decidían quedarse en el pueblo y no tenían para comer. El Señor se encargaba de sustentar a todo el mundo dentro del cuerpo, o sea, dentro del pueblo de Israel. Más bien el diezmo era un sistema social. Era un sistema social. Hoy por hoy usted lo ve, por ejemplo, en nuestros países. Nosotros aquí en Estados Unidos pagamos los taxes mensual y cada vez que compramos en todos los lugares nos cobran taxes. Por ejemplo, en República Dominicana está el ITEVI, está el impuesto sobre la renta y cada vez que tú vas y compras y consumes en algún lugar, pues también te cobran. Eso es un sistema de gobierno donde pues nosotros pagamos para sustentar obras sociales como son los hospitales, sistema educativo, sistema legislativo,
el sistema judicial, el sistema ejecutivo. Quien lo paga es la población. Y así mismo funcionaba el pueblo de Israel. O sea que el diezmo era un sistema social, un sistema de gobierno. Era la manera como Dios hacía para que su pueblo, pues ninguno tuviera necesidad. Inclusive las personas que no pertenecían al pueblo de Israel y tomaban la decisión de quedarse, un extranjero, pues tampoco pasara necesidad. ¿Cuánto daban en aquella época los israelitas del diezmo? Bueno, según investigaciones, ellos daban, no solamente daban el 10%, daban hasta un 20%, un 23% y hasta un 30%. No se limitaban para eso, sino que ellos lo hacían de una manera generosa y conforme allá eran bendecidos por Dios. No daban como intercambio. O sea, ellos no daban el diezmo como intercambio, sino que ellos recibían bendición y esas bendiciones apartaban para el Señor. Siempre de una manera generosa, de una manera de agradecimiento hacia el Señor. Conforme prosperaban en sus negocios y en todo, pues sacaban el 10% y lo daban al Señor de manera generosa, alegre, voluntariamente. No había presión. Era una ley, pero no había presión. Era más parecido, era un sistema de impuestos como otros países, más que una contribución religiosa. ¿Qué pasó? Todo eso se ha venido distorsionando en estos tiempos y las personas pues dan el diezmo de una manera obligatoria porque se le impone, porque se le enseña que si no da el diezmo es un ladrón y le está robando a Dios, porque le dicen que si no diezma no va a ser bendecido. Y eso, hay líderes espirituales enseñando de esa manera y no es la manera correcta. Por eso hay tanta persona cautiva en el evangelio, en el espíritu. ¿Por qué? Porque le han enseñado la palabra de una manera incorrecta y hay muchas ignorancias con relación a este tema. Primero, el que tú diezmes, eso no significa que el Señor no te va a bendecir. El Señor ya te bendijo. La palabra dice que Jesucristo de Nazaret en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar, se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Entonces, si un líder cristiano te dice que tú tienes que diezmar, que tú tienes que ofrendar, que tú tienes que dar primicia, que hacer pacto con Dios para que el Señor te bendiga, pues no va a acuerdo de la Biblia y eso no me lo sustenta la palabra. Lo que podemos ver sobre todo el sistema de diezmo es que el Señor ha bendecido y siempre tú das por agradecimiento voluntariamente porque estás feliz de tener a Dios y no por obligación, por imposición ni por manipulación. Tú fuiste bendecido en la cruz del Calvario y lo que tú das, lo das porque amas al Señor Jesús, porque quieres ser generoso, porque quiere dar al necesitado, porque quiere que su reino se expanda, que la luz de Cristo ilumine todos los confines de la tierra. Tu diezmo tiene que ir para eso, no como un intercambio. Voy a dar el diezmo para que el Señor me bendiga, porque así no funciona. A Dios tú no le puedes doblar el brazo, jamás. Él es soberano, Él es un Dios eterno, Él está por encima de todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nadie puede sentarse más alto que Él y nadie puede quitarle el cetro al Señor. No, si tú estás diezmando para que el Señor te bendiga, te tengo una muy mala noticia. No espere bendición por eso. Porque fue que ya tú fuiste bendecido. Debe cambiar el CD de tu cerebro y primero decir: yo soy bendecida y por eso doy. Porque voy a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Es una obligación en este tiempo? No. Y te voy a enseñar por qué. En los antiguos, muchos líderes espirituales traen a colación Malaquías 3:10 y dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues todos ustedes me habéis robado. Y bueno, lo dicen de esa manera y hasta uno mismo se siente culpable. Cuando tú no das el diezmo, tú dices: bueno, hasta yo le he robado a Dios. Pero te voy a decir qué pasaba en ese entonces cuando el profeta Malaquías pues profetiza al pueblo esa situación. Primero, cuando el Señor dice: ¿robará el hombre a Dios?
¿Qué estaba pasando? Pues Israel estaba en decadencia espiritual. Ya no se estaban llevando los sacrificios en el templo. Los levitas tuvieron que dejar todo en el templo para irse a trabajar y buscar su sustento. Ya no estaban ministrando en el altar. Ya no había adoración en el altar. El pueblo dejó de cumplir la ley y dejó de desatender a las viudas, a los huérfanos. El pueblo de Israel estaba en decadencia, empezó la pobreza, empezaron las viudas a pasar necesidad, los huérfanos estaban desatendidos y no encontraban comida. Y el Señor lo dijo bien claro: y haya alimento en mi casa. Amén, dar el diezmo y que haya alimento en mi casa. Y muchos líderes espirituales de estos tiempos, cuando mencionan eso, dicen que solamente es el alimento espiritual. Pues te tengo una mala noticia a todos los líderes espirituales que están predicando esto. No es así. En aquella época, cuando el Señor decía, y hay alimento en mi casa, era alimento natural. Las personas, las viudas podían ir y podían comer y encontraban comida. El huérfano podía ir a la casa del Señor y encontraba comida. Si iba un extranjero, encontraban comida. Por eso el Dios de Israel lo conocían en el mundo de aquel entonces. Todo el mundo hablaban del Dios de Israel, porque era un Dios bueno, misericordioso, bondadoso, pero también recto, porque Él era celoso. Y por eso el Señor llama a capítulo, llama a la atención, amonesta al pueblo y le dicen: regresen a la ley. ¿Para qué? Para que pues el sistema empiece a funcionar y no haya tanta decadencia. Vengan los levitas otra vez a ministrar en mi altar, vengan los sacerdotes a ofrecer los sacrificios y se siga cumpliendo. Recuerden que había que hacer esos sacrificios anualmente. ¿Por qué? Porque todavía el Cordero no había venido y dado su vida por cada uno, por toda la humanidad. Entonces, anualmente había que hacer sacrificios para remisión de pecado, para el Señor poder tener esa relación con su pueblo. Recuerden, el Señor es santo. Y como santo, Él no mora con el pecado. Recuérdense, vamos al Nuevo Testamento. Cuando Jesús está en la cruz, que ya fue crucificado, una de las palabras que dijo fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque ya había entrado todo el pecado de la humanidad al cuerpo de Jesús. Y en ese momento el Padre, que no mora con el pecado, tuvo que separarse del Hijo. Amén. ¿Entienden por dónde vienen? En el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento había que hacer esos sacrificios anuales y hacer remisión de pecado, sacrificar cordero y hacer todo ese ritual. ¿Por qué? Porque era la única manera que el Señor podía permanecer con su pueblo cada vez que se hacían esos sacrificios para remisión de pecado. Así que si tú estás en una iglesia donde tu líder te está diciendo o te está predicando, te está enseñando de esa manera, pues te tengo una muy buena noticia. Esa es un ministerio, una congregación que califica para que tú pues la abandones, porque no te están enseñando la manera correcta de cómo se operaban las cosas. Que el diezmo bendice, claro que sí, es una bendición tú dar el diezmo, pero no porque el diezmo te va a bendecir, sino porque ya tú fuiste bendecido. Así que todo al que el Señor ha puesto y el diezmo se le ha revelado y ha puesto en su corazón dar el diezmo, le motivo que lo hagan, pero que lo hagan bajo la revelación de que no es obligatorio, de que tú no tienes que dar el diezmo, sino que tú lo das voluntariamente. ¿Qué ocurrió cuando vino Jesús? Eso es muy importante. Muchos líderes espirituales están predicando y se van, por ejemplo, a Gálatas capítulo 4, versículo 4, y dice la ley, o sea, mientras Jesús vivió. Y citan también a Mateo 23, 23, donde Jesús dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién le hablaba Jesús? ¿Jesús le hablaba a la iglesia? No. Recuerden que Jesús nació bajo la ley. Y mientras Jesús vivía, la ley estaba vigente. Jesús le hablaba a los fariseos y Jesús le dijo: era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, Jesús le hablaba a los fariseos, no a la iglesia. Y Jesús todavía no había muerto, estaba todavía bajo la ley. Sin embargo, Jesús amonestó a los fariseos y le dijo: la misericordia, el amor, era necesario hacer sin dejar de ofrendar y sin dejar de cumplir la ley mosaica. ¿Por qué? Porque los escribas, los fariseos, los doctos de la ley se volvieron tan crueles,
tan crueles que seguían la ley de Moisés al pie de la letra, sin compasión, sin misericordia, sin amor y sin justicia. Entonces Jesús los amonesta. Jesús no le estaba hablando a la iglesia, Jesús le estaba hablando a los fariseos, lo que hacían cumplir las leyes. Recuerden que mientras Jesús vivió, estábamos bajo la ley, no bajo la gracia. La cruz cambia ese sistema. La palabra en Hebreos enseña algo muy importante, que ya cuando Jesús va a la cruz, entrega su vida, resucita de manera victoriosa, va y le arrebata de la muerte las llaves y le quita toda autoridad y resucita victorioso. ¿Se acuerdan que le dije, no se olviden de Abraham? Ahí dice que Jesús, el sacerdocio viejo, queda atrás y empieza un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús se dio a sí mismo como cordero inmolado. Jesús fue el cordero que se dio como sacrificio. Ya ese sacrificio era perpetuo, eterno. Jesús pagó por nuestro pecado, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros que vamos a cometer, inconsciente o conscientemente. Ya ahí entra en vigencia un nuevo pacto y el viejo pacto queda atrás. Ya no hay que hacer sacrificio de cordero. El sacerdocio levítico queda inoperante y ya Jesús pasa a ser sacerdote por medio de la orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan que hablamos de Melquisedec? Al Jesús pasar a la orden del sacerdocio de Melquisedec, ya tú no estás obligado a dar el diezmo por obligación, por imposición, ni bajo las leyes pasadas, ni bajo las leyes mosaicas. Ya tú empiezas a dar el diezmo voluntario como lo hizo Abraham, porque Jesús se convirtió en sacerdote eterno. Y no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que no tenía genealogía, que no se supo de dónde vino, que ministraba directamente al Dios Altísimo. Jesús pasa a ser ese Melquisedec que recibió Abraham. Por tal motivo, Abraham le dio a Melquisedec los diezmos voluntarios y ya con el nuevo pacto depende de ti, de tu agradecimiento, de qué tanto ama a Dios, si quieres dar tu diezmo, dónde darlo. Es tu decisión. Nadie tiene que imponerte, nadie tiene que obligarte, nadie tiene que manipularte diciéndote que tú no vas a ser bendecido sino del diezmo. Porque entonces si alguien te dice eso, hermano, hermana querida, le está diciendo mentiroso a Jesucristo de Nazaret, quien dijo que en la cruz del Calvario venció, llevó cautivo a los principados, a las potestades, a todas las huestes, que se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Si somos bendecidos en la cruz, ¿por qué te dicen que si no del diezmo va a ser maldito o no va a ser bendecido? Entonces eso contradice la palabra y la palabra no se contradice. Amén. Así que si te han estado de alguna manera manipulando, oramos al Espíritu Santo de Dios que traiga libertad espiritual a tu vida. ¿Dónde tú tienes que dar tu diezmo? Te voy a enseñar. Miren, ya cuando Jesús viene y da su vida y resucita de manera victoriosa, la palabra dice que asciende, le dice a los discípulos, os doy potestad, le da autoridad a los discípulos, imparte el Espíritu Santo, si ustedes lo pueden ver en Hechos 1, dice, todavía no habéis recibido el Espíritu Santo, recíbanlo, porque ya él está a punto de irse, y como era necesario él subir para que el Espíritu Santo de Dios pueda bajar, dice la palabra que antes de irse le imparte el Espíritu Santo a los discípulos. Lo podemos ver más adelante en Hechos 2, cuando viene el día de Pentecostés, y bueno, ustedes saben todo lo que sucedió. El Señor imparte osadía, denuedo, valentía a los discípulos. Ellos empiezan a predicar y ya ustedes se lo pueden leer en el libro de los Hechos. Les motivo que lo lean. Escudriñen la palabra. ¿Sabe por qué no tienen esta revelación? Porque no escudriñan la palabra. El espíritu de revelación viene conforme tú profundices la palabra, conforme tú investigues y estudies profundamente la palabra. Va a venir a ti un espíritu de discernimiento y de revelación. Les motivo que lo hagan, porque ahora mismo la iglesia de estos tiempos le falta revelación.
necesitan orarle al Señor para que sea el espíritu de revelación, el espíritu de discernimiento pueda venir a morar a las iglesias. ¿Por qué? Porque las personas pues están cautivas espiritualmente y cualquiera los puede engañar. Si bien es verdad, el diezmo te bendice muchísimo cuando tú das de una manera alegre. Sin embargo, ya cuando entre en vigencia el nuevo pacto no se menciona el diezmo por ningún lado, ni en las cartas de los romanos, ni en la carta a los efesios, ni en la carta a los filipenses, ni en los colosenses, ni Pedro, ni Juan, ninguno vuelve a mencionar ese tema. Lo que sí se habla es de dar voluntariamente, con alegría, sin obligación, según tus posibilidades, con amor y para ayudar a los demás. ¿Saben? Lo más hermoso de todo esto es que el dar voluntariamente, ya cuando empiezan los discípulos en el libro de los Hechos, vemos situaciones tan fascinantes porque las personas pues llegaban a los caminos del Señor, eran perseguidos, eran muchas veces azotados, eran encarcelados, pero no le importaban y disponían todos sus bienes y lo ponían a los pies de los discípulos. La palabra dice que la gente vendía todo, casa, carro, bueno, en aquella época caballo, mulo, lo que usaban, pero vendían todas sus propiedades y lo ponían a los pies de los discípulos. Y la iglesia naciente, la iglesia de nuestro Señor Jesús, la palabra habla bien claro que no tenía necesidad de nada. Entonces, si usted ve que usted está en un ministerio, en una congregación, y usted ve que hay tantas personas necesitadas, personas que van a la iglesia con madres solteras, que tienen situaciones con sus hijos, que no tienen comida muchas veces para sus hijos, pues son personas vulnerables y que si asisten a esa congregación, la congregación debe determinar en sus finanzas para ese tipo de cosas, suplir esas necesidades. La palabra también dice que el que ministra en el altar coma del altar. Si su pastor pues, trabaja a tiempo completo en su ministerio, lo lógico es que pues, se le asigne un sueldo, un salario que cubra las necesidades de él y de su familia. No para enriquecerlo, no para andar con lujos, sino para que esa persona pues, se dedique a la enseñanza, a la búsqueda de Dios, a profundizar en la palabra y pueda llevar la verdad de Cristo a toda la congregación que está ahí. Otra de las cosas que yo particularmente entiendo que es pues algo que debería ser así, cada persona que va a una congregación, que se congrega y está ahí con un pastor, pues usted consume espacio, va a la iglesia, consume luz, consume todo, pues lo menos que usted debería hacer pues sería aportar en esa congregación donde usted participa, sus hijos participan, entre otras cosas, y usted decide ir todos los domingos y ser parte de esa congregación, pues lo mínimo, eso es sentido común. Lo mínimo que usted puede hacer es aportar a esa. Que los pastores deben, pues de alguna manera predicar para coaccionar, para motivar, para manipular. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, lo primero que hay es un gozo por el dar. Los hermanos van y los que tienen más dinero quieren darle a los que menos tienen y es un gozo hacerlo. La misma congregación, el pastor no tiene que hacer nada, sino que la misma congregación se reúne y dice: aquí en la iglesia falta aire acondicionado, faltan sillas, aquí en la iglesia falta un mejor púlpito, y la misma congregación, motivado por el Espíritu de Dios, pues se van a poner en la unidad del acuerdo y van a empezar a dar. Y van a empezar a sembrar y van a empezar a diezmar, y no van a diezmar solamente el 10%, van a quererlo dar todo, porque donde está el Espíritu de Dios, lo primero que viene es un espíritu de generosidad, y la persona da voluntariamente, con alegría, con gozo. Es un gozo participar cuando hay un mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empieza a bendecir a la iglesia empieza a dar voluntariamente, no hay enfermos, no hay necesitados, y usted ve cómo la iglesia de Dios se maneja como se manejaba el pueblo de Israel. Recuerden que la iglesia le pertenece a Jesucristo. La iglesia es la novia de nuestro Señor Jesús. El pueblo de Israel es la esposa del Padre Celestial. Nunca debemos olvidarnos de eso. Amén. ¿A quién debemos dar el diezmo? Mira,
Esa es una pregunta que nosotros, muchas personas, pues se hacen. ¿A quién debemos dar el diezmo? Muchos pastores, muchos líderes espirituales dicen que hay que dar el diezmo de todo lo que tú ganas. Ajá. Entonces ahí pues eso contradice la palabra de Dios y eso no me lo sustenta la palabra. Porque una persona que no cubre con sus necesidades esenciales para poder vivir, pues es una persona que es un candidato para que se le siembre el diezmo, para que le ayuden en la iglesia. Porque si hay una familia que el salario es menor que el costo de sus necesidades, o sea, sus ingresos son menores, pues esa persona es un candidato para recibir parte de los diezmos del Señor, para que lo sepan. ¿Por qué? Porque si no cumple para mantener a sus hijos y la persona trabajan y tienen muchos hijos, como hay personas que yo conozco, y cuando sacan cuenta sus ingresos son mucho menores que los gastos de esa familia, pues esa familia son candidatos elegibles para ser ayudados por la congregación, donde todo el mundo pues aporta de manera voluntaria, de manera generosa, de manera gozosa sus aportes, se destine parte de esos recursos para ayudar a esas personas. Y le cuento, amados hermanos, he visto familias que han llegado yo he tenido familia que han llegado en condiciones vulnerables a reuniones que hemos estado guiando, que hemos estado pastorando y hemos estado dándole el seguimiento, dándole no solamente la palabra espiritual, sino natural. Y hemos visto cómo el Señor ha empezado a bendecir a esas familias y esas familias cómo empiezan a bendecir a otras familias. O sea, es tremendo cómo el Señor lo hace, porque esas familias el Señor empieza a darle idea creativa, empieza a darle negocio, empiezan a ser prosperados, ya los ingresos superan los gastos y vemos cómo esas familias empiezan a bendecir a otras familias que están en situaciones en las que ellos estaban. Y así es que actúa el Señor. O sea que todas las finanzas que llegan a las congregaciones deben ser administradas como buenos mayordomos. Y si bien es verdad, hay que asignarle al pastor, si no trabaja y si se dedica a tiempo completo a ministrar la palabra, hay que asignarle al pastor un salario que cubra todas sus necesidades. Amén. Y también hay que dividir todos los ingresos para ayuda, para asistencia, para ayudar a los huérfanos, a la viuda, al extranjero, para tener comida, de manera que si va alguna persona vulnerable, pues encuentre en la iglesia algún tipo de comida que pueda llevarse a su casa y pueda sustentar a su familia. Así lo establece la palabra. No lo digo yo, no me lo estoy inventando yo. Dice que tenemos que dar voluntariamente. ¿Puedo yo tomar los diezmos para mí? Claro. Usted puede tomarlo, la palabra lo sustenta. Mira, si nos vamos y volvemos otra vez a la ley mosaica, ya el templo dejó de funcionar, pero los judíos ortodoxos o las diferentes denominaciones judías que están en estos tiempos, ya no, pues el altar no está ministrándose, el templo no hay sacrificio, los levitas pues no están, pero ellos como disciplina todavía pues dejan su 10% para ser generoso, para poner a Dios de primero en todas sus cosas. Pero los judíos entienden, los que todavía siguen la ley de Moisés, que ese dinero pues debe invertirse en los niños que no pueden pagar sus estudios, incluso si hay judíos que pues no tienen para pagarle la universidad a sus hijos. ¿Y qué ellos hacen? Toman los diezmos del Señor y lo ofrecen como ayuda voluntaria, generosa, como un acto de caridad a sus propios hijos para ayudarle a pagar su escuela, su universidad, sus estudios. Y así mismo somos nosotros. Si tú no alcanzas para pagar tu diezmo, tus ingresos son menores que tus gastos y aún tus hijos
pues tienen que hacer malabares para estudiar. El tú escoger los diezmos que le va a dar el Señor y dárselo a tus hijos se ve como un acto de caridad, y el Señor lo ve de esa manera. De hecho, la palabra dice que el que no suple para lo suyo es un incrédulo, y ahora la iglesia está al revés. Vemos cómo personas van, cómo empiezan a dar los diezmos, cómo empiezan a sembrar, cómo empiezan a diezmar, y los hijos muriéndose del hambre. Tienen compromiso, tienen préstamo de casa, tienen que pagar colegio, tienen que sustentar su casa, su familia, pero cogen porque le han dicho y dejan todo a media. He visto personas al perder su casa, he visto personas perdiendo su casa por ir a diezmar. ¿Ustedes creen que eso le agrada al Señor? Claro que no. He visto personas que se han devocado en las iglesias, sembrando, diezmando, ofrendando, para que el Señor le bendiga, y terminan siendo más pobres que antes, que cuando llegaron a la congregación. Deben tener mucho cuidado con eso, porque usted debe hacerlo basado en una revelación. Y el primer ministerio no es la congregación donde usted asiste toda la semana, es su familia, sus hijos, su esposa. Amén. Y si usted no es capaz de cuidar a su familia y proveerle todo lo que necesita su familia, ¿usted cree que al Señor le va a agradar que usted lleve los diezmos al altar? De hecho, incluso la palabra dice que si va a ofrendar y tiene problemas con algún hermano, primero te ponga de acuerdo con el hermano, ponte de acuerdo, perdona las ofensas del hermano antes de llevar al altar la ofrenda. Entonces, antes de llevar tu diezmo, verifica que tu casa esté bien, que estén bien tus hijos, que a tus hijos no le falte zapatos, que no le falte vestimenta, que no le falte comida, y no vayas de religioso a dar tu diezmo a una iglesia cuando tú mismo te estás cayendo muerto. Amén. Así que seamos un poco más sabios y que el Señor les revele la palabra antes de. Primero tienes que estar bien tú y tu casa. Amén, tu matrimonio, tu familia, tu negocio. En la medida en como tú eres bendecido, así vas a poder bendecir a otros. Los diezmos tienen que estar destinados para que la luz de Cristo se expanda. Los diezmos y las ofrendas, los pactos que tú hagas, tiene que haber un solo destino. Tú tener un corazón dispuesto para dar, para ayudar a otro, para ser generoso, para que el reino se expanda, para que el evangelio se expanda por todos los confines de la tierra. Y créanme, amados hermanos, que no hay una que le guste dar y ofrendar y diezmar y ayudar más que yo. Pero cuando entendí eso, dice que la verdad me hará libre, y esa verdad me quitó y me libertó de muchos espíritus de acusación que me atormentaban, espíritus de tormento que venían y me decían: tú eres una ladrona, mira lo que tú estás haciendo. Aún yo haciendo cosas que eran por llamado de Dios, ayudando a las personas necesitadas, ayudando congregaciones que a veces no tenían ni silla para sentarse, y pues le donábamos silla, pero como no, a veces no me alcanzaba, pues hacía malabares para dar el diezmo en mi ofrenda, en mi iglesia. ¿Por qué? Porque pues me enseñaron que yo le estaba robando a Dios, y me di cuenta que era una falacia, todo eso era una mentira. Y cuando entendí eso, el Señor me liberó. Por eso la palabra, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre, se hizo vida en mi vida. Amén. Uno de los lugares donde a mí me gusta y me encanta sembrar, en aquellos hombres y mujeres que yo veo que están expandiendo el evangelio, aún a costa de su propia seguridad y de su propia vida. Hombres y mujeres que están predicando en las naciones, no haciendo show, no haciendo, predicando motivación, sino que van para llevar el evangelio. No piden ofrenda, el Señor mismo les sustenta. Entonces, cuando yo veo ministerio que va para expandir el reino, que son hombres que no reciben ofrenda, que no piden ofrenda, que van y llevan la palabra, y donde muchas personas pues reciben y conocen al Señor Jesús, pues me he dado cuenta que son candidatos para que yo pues les siembre. Y me gusta sembrar en esos tipos de ministerios, aquellas personas que están en esos países hostiles donde el evangelio se persigue. Pues esas organizaciones son candidatos para tú sembrar, de manera que pueda ayudar a esos hermanos y a esas hermanas que están predicando el evangelio aún a costa de su propia seguridad y de su propia vida. Amén. Así que es bueno dar.
El Señor ama al dador alegre. La palabra lo dice y todo lo que se dice en la palabra se cumple. El diezmo bendice, claro que sí, pero tú no debes dar el diezmo buscando bendiciones. Si tú vas con esa actitud en tu corazón, amado hermano, lo estás haciendo de la manera incorrecta. El Señor ya te bendijo. Cuando tú entiendas y se te revele eso, va a empezar a dar con alegría. Va a empezar a dar generosamente, vas a ayudar al necesitado, le va a dar a la viuda, al huérfano, al extranjero. Uno de los lugares que yo tengo dentro de mi grupo o dentro de este ministerio donde pues mando ayudas, siempre he tratado de identificar señoras que son viudas, que no tienen quien les ayude, que no tienen sustento, pues ahí tratamos de sembrar, de ayudar. No porque pedimos dinero para ayudar, tomamos de nuestros propios recursos y tomamos de nuestro propio diezmo. Diezmamos para este ministerio y los diezmos que llegamos al ministerio pues lo damos a la viuda, a personas vulnerables como ancianos que no tienen hijos. Pues tratamos de identificar y de alguna manera mandarle ayuda para que ellos sepan que Dios es real y que Dios existe. Siempre que me dicen, tú da, pero que tú estás dando, estás sembrando en lugares, no debería dar. Hay hermanos pues que te dicen, hay ministerios incluso que te enseñan que si hay un hermano en necesidad y está pasando por un proceso que tú no puedes meterte entre Dios y esa persona mientras ese proceso, pues yo difiero de ese tipo de enseñanza. Primero, no me lo sustenta la Biblia y la palabra dice que todo el que me pide que le dé y que si yo me quita mi abrigo que se lo deje. Amén. Entonces tú no puedes decir que si alguien viene a ti y te solicita una ayuda, tú debes dejarlo en necesidad, aún tú teniendo que darle contigo. Eso la palabra no me lo sustenta, lo que me dice es que le ayude. Amén. Y veo muchos ministerios que enseñan que no debemos ayudar, que no debemos sembrar en esos hermanos, que ese hermano está pasando por una situación. Y he visto madres que han ido a ministerios, a congregaciones con situaciones vulnerables y le han dejado con la mano vacía. Hubo una hermana que me preguntó una vez como líder, yo quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que en nuestra iglesia nos enseñan que si un hermano viene y te pide, pues que no le des porque está pasando por un proceso. Y que ese proceso tú no puedes meterte en ese desierto entre ella y Dios. Y yo le dije, a mí me van a fusilar en la iglesia porque yo voy a dar. Y cuando hay una madre necesitada, yo soy madre también y no me gustaría pasar por esa situación. Yo le voy a dar. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. El Señor, cuando no quiere que nadie intervenga en algún proceso, lo va a hacer invisible a esa persona, a que tú lo veas. Si el Señor permitió que esa madre venga donde ti, era porque tú tenías que darle y Él te la mandó para que tú la sustentes. Si tú no lo hiciste, entonces pues tú vas a tener que dar cuenta por eso, porque tú debes conocer la palabra y debemos obedecer la palabra antes que cualquier pastor o que cualquier líder espiritual. Así que primero escudriña la palabra, busca la palabra, aprende la palabra, profundiza, boga mar adentro de la palabra, sopesa todo lo que te digan. Dice la palabra que probemos a todos los espíritus, prueba a tu pastor, a tu líder espiritual, no porque te venga diciendo que aquí hay fruto, que no hay fruto, no, pruébalo, pídele al Señor que te dé el discernimiento, la osadía para ver lo que se está moviendo detrás, tras bastidores, qué espíritu puede estar gobernando, que el Señor pueda y probarlo a la luz de la palabra. Y si tú ves que está pasando una situación y tú lo pruebas a la luz de la palabra y la palabra no te lo sustenta, no lo haga, porque por encima de cualquier cosa está la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es su hermana, la ingeniera Wilda Betemit, y este es su ministerio, La Hora del Clamor. Oramos al Espíritu de Dios para que esta palabra se te sea revelada y quede sembrada en tu espíritu, y el Espíritu de Dios le dé el crecimiento y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te bendecimos con todas las bendiciones de lo alto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos, te amamos, y donde quiera que te encuentres te damos un abrazo y un saludo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.